de la asíntota vertical, Juan, realizar un gráfico, ¿no? ¿ponemos para Sí. grabar, Juan? Ah, ¿cómo estás? ¿Entraste? Entré recién, pero si todos entraron bien, Mirá, No, porque a mí me costó. si entraron bien debe ser mi conexión hoy, porque la verdad No, que a mí me costó también, ¿eh? me costó un Perú. La Viene verdad. complicada la mano, sí. A mí me costó Bueno, mucho. entonces no soy yo solo. No, No, ya viene desde hoy. A la mañana con física nos pasó también que molestaba para compartir pantalla. Bueno, Recording in ahí puse progress. grabando. bueno, los micrófonos que queden lo más cerrado posible, estoy viendo, escuchando ruido. Bueno, intentemos ver este ejercicio que era de una función Ya sé que logaritmo, vayamos a ¿no? presenciar o que estemos por acá. Básicamente hay que mirar en esta expresión qué es lo que le pasa a decir. Hay que averiguar el dominio en principio, ¿no? Vamos a poner por acá el dominio, ¿no? El dominio de F. ¿Cuál es el dominio de F, no? Y algo que hay que mirar minuciosamente es lo que le pasa a esta función. Porque el 2 es una constante. El 4 es una constante. Es decir, la variable, lo que está variando está acá adentro. Y entonces, ¿qué es lo que se sabe del logaritmo, no? El logaritmo, en este caso natural, está hecho para valores del argumento que cumplen ¿qué condiciones? Mayores a 0. Mayores que 0. Ahí da que Entonces, tiene que ser mayor a -3. entonces, claro, entonces lo que diga acá adentro, yo tengo que poner lo que sea mayor que 0. Entonces, en principio tengo que prestar mucha atención a esto que está acá. Es decir, el argumento tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué es el argumento? ¿A qué responde? ¿Qué forma de expresión tiene el argumento? Bueno, en este caso dice que es x más 3. Entonces, el argumento mayor que 0. Y esto me va a llevar a un despeje, en este caso simple, ¿no es cierto? Entonces, yo podría decir que x es mayor que -3. Básicamente, x mayor que -3, a ver si tengo la forma de escribir una línea y que sea una línea más o menos fina, desde acá hasta acá, por ejemplo. Y entonces vuelvo al texto. A ver, estoy tratando de acordar porque hace una semana que no uso este cacharro y ya me olvido. Desde menos infinito a más infinito es el asunto, ¿no? Y dice los x mayores que -3. Entonces, si acá yo tengo un valor que vale -3, todos estos valores pertenecen a la posible, al posible valorización, lo que llamamos el dominio. Nosotros vamos a tener una solución. Entonces, son posibles todos estos valores para meter dentro de lo que es el argumento, ¿no? Ahora, ¿está incluido o no está incluido? Bueno, no hay una igualdad, entonces lógico, si no hay una igualdad, ahí ya tengo una restricción bárbara, entonces diré, bueno, el punto 3 no está incluido. Entonces hay un intervalo. Bueno, y el conjunto solución, si lo escribo como un conjunto, esto sería de 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? Y este conjunto de solución que yo hallé acá no es otra cosa que el dominio. Entonces, el dominio de la función es este que averigüé recién, desde -3, ¿no? Perdón que me equivoqué. -3. Desde -3 hasta donde diga, ¿no? Hasta el más infinito en este caso. Entonces, esto se repite cada vez que uno tiene una función logaritmo, porque tengo que mirar qué es lo que le está pasando al argumento. Básicamente es eso. Ahora, ustedes me dicen, me pueden preguntar, ¿y para qué está el 2? Y el 2 está para que la función crezca más rápido, más lenta, lo va a modificar. ¿Y el 4 para qué está? Si es otra constante. Y bueno, el 4 lo sube o lo baja porque hay un desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, el 2 lo amplifica o lo atenúa, el 4 genera un desplazamiento. Bueno,
una de las cosas era esa. El conjunto de ceros está pidiendo también, ¿no? Entonces, el conjunto de cero. Conjunto de cero significa decir que la función, no importa la variable, en este caso es x, pero función x de t o lo que fuere, ¿cuánto va a valer? Indudablemente cero, ¿no es cierto? Se tiene que anular, decimos que se anula la función. Entonces, no es más que igualar este enunciado, esta expresión algebraica que nosotros tenemos acá, y decir que es igual a cero. Entonces, la expresión misma dice 2 por el logaritmo natural de x más 3, más 4, igual a 0. El que estamos haciendo era el 25b, ¿no? Estoy mirando la Sí, sí. página. Sí, Sí. para que también quede acá, ¿no? 25b. Se me ocurren dos cosas. Se me ocurre pasar el 4 restando, se me ocurre, ven un 2 acá y ven un 2 escondido acá adentro. Bueno, Profe, hay un 2 por 2, ¿no? 2 por 2 es 4, y acá hay otro 2. Si divido todo por 2, acá me quedaría más 2, ¿no? Es decir, una opción sería despejar el 4 y después simplificar, y la otra sería simplificar ahora. Es lo mismo, ¿no? Es decir, qué sé yo. Sí, va a quedar el logaritmo más el argumento igual a 2. Claro, a menos 2 va a quedar, ¿no? A menos Pero 12. a menos 2. Bueno, supongamos que yo elijo un camino como para molestar, nada más lo hago, ¿eh? Este 2 que está acá multiplica a lo que me quedó, que es el logaritmo de x más 3, más 2. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es un producto, es decir, 2 por el logaritmo me da sumando, y 2 por 2 me da 4, ¿no? Es decir, ¿puede valer el 2 0? Nunca, ¿no? Porque el 2 es una constante. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer 0? Acá, ¿qué hice? Factoricé. Lo que se puede hacer 0 es esto que está acá, ¿no? Esto es lo único que puede valer 0. Este 2 que está acá siempre va a ser 2, va a ser que va a ser distinto de 0. Está, ¿no? Eso lo tienen claro. Entonces tendría que analizar cómo procedo con esto, ¿no? Ahora, la otra opción, la hago en azul, era seguir haciendo el paso por acá y decir, bueno, 2 por el logaritmo del argumento x más 3 igual a menos 4, porque pasaría restando el 4. Intuitivamente lo que hacemos es eso, ¿no? Y ahora, este 2 que está acá dando vuelta, ¿qué puedo hacer? Pasarlo dividiendo. Porque está multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces me quedaría el logaritmo del argumento x más 3 y menos 4. 4 dividido 2, ¿cuánto da? Da 2, ¿no? Da 2. 4 dividido 2 da 2. Ahora, si este logaritmo que está acá, logaritmo de x más 3, es igual, perdón, lo paso sumando al 2, ¿no? Lo paso sumando. Más 2. Me queda un 0 de este lado, ¿no? ¿Está bien lo que hice? Este 2 lo pasé sumando. Entonces, esta expresión que tengo acá, ¿no es igual a esta expresión que tengo acá? Son iguales, ¿no? Es decir, a esta que tengo acá, es la misma. Se dan cuenta que si yo uso una metodología o la otra, tengo que llegar igual al procedimiento, me tiene que dar la misma solución. Bueno, lo concreto es que si yo tengo esta expresión, en este caso esta que está por acá, que por ahí me puede servir, esta que está acá, tendría que continuar. ¿Y para qué estoy buscando? Los valores de x, ¿verdad? Entonces yo digo, lo retomo por acá, voy a bajar un poquito esto y digo, no sé si los confundí o no, pero si logaritmo de x más 3 es igual a menos 2, ¿qué tengo que aplicar para poder despejar el argumento? Y ahí quedaría la propiedad que sería e elevado a la menos 2 igual al argumento. La definición, ¿no es cierto? La definición de logaritmo.
Eso tendría que aplicar. Entonces diría, acá la base, claro, esta tiene una base E. Entonces yo tendría que agarrar y aplicando la definición tendría que decir la base elevado a la menos 2 es igual a lo que dijiste que es el argumento. Le saco el paréntesis porque ya total no tiene sentido. X más 3. Ahora tengo este valor que ya me hace ruido en los ojos porque cuando veo un negativo, una potencia negativa, yo solamente lo miro y me asusto. Y me piden encima que descubra cuál es el valor de X. Bueno, si no lo quiero ver con potencia negativa, lo puedo ver como potencia positiva. Y ustedes recordarán que esto se podía invertir. Entonces, ¿qué invertimos? La fracción. Entonces me quedaría 1 sobre E al cuadrado, ahí está positiva, es igual a X más 3. Y como quiero saber entonces el valor de X, ¿qué tengo que hacer? Este 3 que está sumando lo paso restando. Entonces diré que X es igual al valor que tenía 1 sobre E al cuadrado menos 3. Ahora, este valor que yo hallé, ¿qué información me da? La raíz. Claro. Claro, exactamente. Hice todo este asunto para Pero, encontrar la raíz. pero es horrible el número ese. Y bueno, Bueno, es horrible, pero es un pero número. es el número, claro. Es la raíz, claro. Es la raíz. Ahí no te queda otra que usar la calculadora, no puedo hacer, no sacar. Claro. Entonces, la respuesta sería, ya que hicimos en rojo, lo seguimos en rojo, sería el conjunto de 0 tiene un elemento que responde de esta forma, ¿no? En vez de darme 1, como le poníamos nosotros, 2, 3, bueno, acostúmbrense, esto es el cálculo, ¿no? Es este número, perfectamente definido, porque, no sé, perfectamente porque tiene infinito decimal, así que, pero Claro, bueno, pero a la hora, como ahí les pide hacer un gráfico aproximado, pone en la claro, calculadora 1 dividido e al cuadrado menos 3 y le va a dar un número, aproximadamente un claro. número que lo van a marcar sobre el eje X. Este numerito que está acá es aproximadamente, yo lo tengo calculado, menos 2,8646 y sigue, ¿eh? Pero más o menos es ese número. Lo pueden hacer ustedes con su calculadora. Profe, Bueno, sí, yo había visto uno de los ejercicios que subiste sí, sueltos y decía que para que el logaritmo sea nulo, o sea, para que valga cero, el argumento tiene que ser igual a uno. Y yo solamente sí, igualé a uno el argumento y me dio 2 y lo dejé menos 2. claro, está Lo chequeé bárbaro con lo que vos decís, álgebra. la afirmación tuya está bárbara, pero eso es cuando vos tenés un logaritmo pelado. Si Ah, no vos corresponde cuando es logaritmo claro, por solo. ejemplo, mirá, voy a tocar la hoja 2, ¿eh? Voy a tocar la hoja 2 y me vengo acá, por ejemplo. Y entonces te digo, vamos a poner una función distinta, te digo, g de x es el logaritmo. Pongamos logaritmo decimal para no andar con tanta vuelta, o le ponemos logaritmo natural. Mirá, hacemos así, le ponemos logaritmo natural de 2x para no andar con tanta historia, ¿no? Y yo te digo el conjunto de 0, vos viste el conjunto de 0. Claro, para que eh, no, hay una información, que el logaritmo, cuando el argumento vale 1, es igual a 0, no importa la base que tenga, siempre el argumento vale 1, vale 0. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo esta forma, se va a cumplir eso. Entonces yo voy a decir, bueno, cuando el argumento valga 1, ¿cuándo se hace 1 esto? ¿Cuándo es igual a 1? ¿Cuándo? ¿Para qué x es igual a 1? Es decir, perdón, Un medio. ¿cuándo, no vale? Claro, claro, ¿no? ¿Cuándo se hace? Para cuando este valor de x, eh, x igual a un medio,
es el que me garantiza que 2 por 1/2 me va a quedar 1. Entonces, en x igual a 1/2, yo voy a tener el conjunto solución. Y ahí lo arreglo fácil, igualé esto, lo igualé a 0. Pero ¿qué pasa? Tengo un único sumando donde está el logaritmo. Y ahora me vuelvo a la otra página. Pero resulta que en este enunciado estaría bien con la constante, porque yo acá le puedo poner, acá en esta le puedo poner una constante, por ejemplo, genérica, le pongo K. Ese es un número, cualquiera. Cualquier número. Total, si vale 0 esto, 0 por algo es 0. No importa este número. Ponerle pi, raíz de 2, 3, 29, -4, el número que quiera. Ahora, en esta otra situación, no puedo porque tengo este sumando. Si se hace 0 esto, el primer sumando, 0 más 4 me da 4. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, no puedo pensar en un número porque este fulano la función está afectada por este otro sumando. Y ese desplazamiento es el que hace modificar los ceros. Justamente este numerito que está acá hace que la curva se desplace en forma vertical y me vaya corriendo el cero del lugar. Entonces, ahora estaría bueno... Aprovecho para decir una cosa porque justo, si no me voy a olvidar. En los otros días yo decía que siempre en el logaritmo, entre la posición de la asíntota y la raíz, ¿qué distancia había? Sí, eso es válido para cuando la constante b o la que hablamos recién es 0, sí. Claro, yo les dije, vean esto, ¿no? La distancia que hay en un logaritmo pelado entre la asíntota y la raíz siempre es una unidad. Siempre que el logaritmo esté pelado, perdón. Pero acá Claro tiene que una constante más 4, con lo cual no se va a cumplir eso. Claro, Tampoco. claro, que fue uno de los ejercicios que hicimos el otro día, creo. El que tenía x igual a 5 y 3, me parece. Bueno, El de ayer, el que hiciste ayer y el- yo lo hice hoy. bueno, acá tenemos la función, ¿no? Y entonces vieron que yo les dije, sí, ya estamos ganando tiempo con esto que les dije por acá, la anoté en algún lado, menos 2,86, ¿ven? Si ustedes miran acá estaría el 2,86, el cero de la función. ¿Se alcanza a ver algo? Sí, sí. Lo voy a amplificar un poquito, pero no quiero que sea el protagonista. Entonces, claro, la función logaritmo va creciendo lentamente y entonces acá hay una información, ¿no? La voy a escribir, una recta vertical en 3, ¿cómo se escribe? Para que sea una asíntota vertical. X igual 3. X igual a 3. En este caso, como está en Menos 3. -3, le pongo -3, ¿no? Porque yo dije igual a 3 y ahí está, ¿no? Me pinta en color negro, pero yo la voy a colocar en color, propiedades rojo, y le voy a poner un estilo, y de paso vamos viendo cómo se elabora con esto, ¿no? Un trazo un poquito más grueso, ahí le modifico el trazo y lo cerramos. Lo cerramos y ahí quedó. Entonces, si yo miro esto, miro la función, van a ver que no pasa a la izquierda de la asíntota vertical, ¿no? Ahora podemos ver esa asíntota donde está. Y esta es la función. Y acá estaba el 2 y pico. Ahora, esta es la función que yo tengo original. Voy a fijar las propiedades. La función se puede mover. A ver, si la toco y la muevo, sí. Ahí. ¿Ven lo que estoy haciendo? Ahí ya, miren lo que hago con la función. ¿Ven? Responde a la forma, pero lo estoy cambiando en la ordenada del origen. Y con eso va cambiando la raíz. ¿A dónde miro la raíz? Acá. ¿Ven? ¿Lo ven? Voy a amplificar más. Antes estaba en 2 y pico, ¿no? Casi 3. Me paro ahí y miren. ¿Ven? ¿Ven cómo voy modificando la raíz? La hago coincidir con 0, ¿ven? Pero esto es por culpa de quién? Del desplazamiento. Del desplazamiento en I. ¿Queda más o menos claro eso? Entonces, cuando yo la desplazo, cuando aparece esa componente de desplazamiento acá, eso me hace correr la raíz, la aleja o la acerca, por ahí no es la distancia 1. Entonces,
Bueno, ese 1 es un caso particular que lo hemos usado montones de veces y le hemos dicho a nosotros insistentemente que da un 1 porque el logaritmo que le colocábamos no tenía este término de desplazamiento, ¿no? Pero ahora ya estamos viendo funciones un poco más generales. ¿Y se desplaza en esa proporción, profe? O sea, Sí, sería sí, ese número raro más 4 unidades. sí, sí, le pones Claro. más 4, más 3, más 2 y tener una familia de curva. Mirá, lo podemos hacer. Yo esta la voy a borrar porque está desplazada. Ah, dice, a ver si estamos bien. X más 3, 1,8 dice, ¿no? Fíjate, acá dice 1,8, 1,89. Ahora escribo la otra, la misma sería 2, escribo ln, que sería el logaritmo natural, abro el asunto x más 3, ¿no es cierto? Y era más 4 la original, ¿no? Entonces la pongo ahí. ¿Ven? Ahí está la original, esta que es la original la vamos a poner un color, un color rojo. ¿Eh? Esta era la original. Esta es una modificada. Agrego una más. 2 logaritmo ln, abro paréntesis, x más 3, cierro paréntesis, y entonces en vez de que valga más 4, más 0, más 0, le pongo más 0 para que lo vean, ¿ven? Y le doy, y ahí tengo otra. Y así podría estar toda la noche. Entonces, qué es lo que va a empezar a verse? Una familia de curvas, logaritmos, que tienen la misma forma que la que está planteada acá. Lo único que cambia es que el valor de la constante de desplazamiento. Que esta es una de las ejercitaciones que está en la teoría, que no me acuerdo si es el ejercicio, la interpretación, no me lo acuerdo el ejercicio, si es el 20, había unos para que teníamos que ver, pero no me acuerdo el número exactamente. Pero justamente hablaba de una función de una familia de curvas. Era esto. Bueno, entonces vuelvo de vuelta al ejercicio donde estábamos trabajando, ¿no? Ya empezamos a ver la curva como es y ven que en el 3 hay un problemita. En el 3, no problemita. La función no pasa a izquierda del 3. ¿Por qué no pasa? Porque ahí hay una recta que dijimos x igual a menos 3, que la denominamos la asíntota vertical. Es decir, que la función, el dominio de la función, como se expresó en algún momento, vuelvo a mirar acá, ¿ven? Dijimos que el dominio iba desde menos 3 a más infinito. Bueno, eso se va de la mano, está en relación directa con esto que estamos viendo. Es decir, desde el menos 3 a derecha, yo tengo información en el gráfico, tengo un punto representado. Hay pares ordenados, pero a izquierda del menos 3, siempre hablando en el eje X, no tengo nada. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Porque la función logaritmo no admite argumentos negativos. ¿Eh? Sí admite valores negativos de X. ¿Ven? Este es menos 1,5 y tengo un valor. ¿Qué lo admite negativo? El argumento. Todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿valores negativos puedo tener? Claro que puedo tener. Lo que no puedo tener es un argumento negativo porque en esa situación no puedo representarlo, no está definido. Bueno, porque no se cumple la definición del logaritmo tampoco, ¿no? Entonces, si más o menos salimos de acá, hicimos el conjunto de cero y ya lo expresamos y lo dibujamos, ¿qué es lo que no te salió? ¿Conjunto positivo, conjunto negativo? No, yo llegué a ese número raro y Y paraste. me llamó la Dijiste acá. atención. Y no lo podía graficar, no sé, porque yo tengo la versión Pero, web. ¿sacaste la ordenada al origen? A ver, no me acuerdo. Porque no hace falta el GeoGebra para hacer un gráfico aproximado y para decir cuál es el conjunto. No, de está La cero. bien, ordenada al pero- origen me dio 6.19, algo así. Bueno, bárbaro. Sí, sí. Pero yo quería Sí. corroborar mis datos con la gráfica y no podía graficar y bueno, Ah, bueno. tengo una pregunta para el miércoles. Bueno, pero en este caso, yo me quedo con la duda de decir, ¿qué estamos? Es decir, no podías hacer porque no tenías el aplicativo correcto, digamos.
Claro, los valores, por lo que dice Ángel, llegó a todo esto, no, pues, no en el aplicativo no podía graficar. Sí. Yo quería Bueno, contrastar mis datos con el aplicativo, pero yo tengo la versión GeoGebra web. Cuando le Online. ponía la constante y el desplazamiento, no entiendo lo que me dice la herramienta. mira, no debe ser muy distinta a este entorno, ¿no? Es decir, es diferente, lógico, porque tiene la barra, la tiene abajo y todo eso, pero yo lo estuve usando vos lo usás del celular, me decís, cuando me decís el web, ¿no? Ah, en el navegador, también lo tengo en el teléfono, pero en este caso lo usé en el navegador. Se lo puedo mostrar. A Si me ver, dejan dale, sí. 2 segundos compartir Sí, sí, pantalla. yo dejo de compartir ahí, fíjate, por favor, sí. Porque por ahí te ayudamos a comprender cómo es, ¿no? ¿Ya están viendo, no? ¿O no? No. No, pero supongo que vos podés compartir, ¿no? Creo que sí. Debería poder, sí. Bueno, poné compartir y ahí Ahí. va, ahí creo que viene, ¿eh? Bueno, Ahí está. esta es sin el argumento y nunca me deja, nunca termina en esta expresión, siempre me pone esto así. No, a ver, reescribir, entrada de vuelta a la función. Poné 2 abajo, ¿no? En la entrada. 2, ln, así, sin espacio, ln, ajá, ln, abrir paréntesis, x más 3. Ahora salís del paréntesis porque seguramente podés salirte a derecha, más, ponele 4. 4. Ahí está. Es cosa de mandinga. La roja. No, porque Sí, pero ¿por qué? no, ¿sabés lo que pasa? Que capaz que después del 2 no pusiste la función, le diste un espacio o algo así, y el aplicativo no te lo toma. El producto, por ejemplo, el producto podés poner un punto o un asterisco, pero si no pones nada, también te toma como producto. Pero si pones un espacio, ahí creo que está el error, poner un espacio en blanco, ¿viste? Por ejemplo, esta, sí, porque sería lo mismo. ¿No sería lo mismo ponerle, en vez de No, una variable, la constante? pará un cachito. El logaritmo de 3 da un número, ¿verdad? Sí. Bien, multiplicado por 2 sigue siendo un número. Y Sí. sumado 4 sigue siendo un número. Ya No no es es una variable, función, es un número. es un Es ese número. número capaz que está acá, Claro, 6.2. claro, te falta la X. A ver. Te hizo la cuenta, lo usaste como calculadora. Bueno. Mm, Puede ser. Bueno, listo. No, es Perfecto. así, no puede ser, no. Hiciste la cuenta, el logaritmo de 3 por 2 más 4. Y te dio eso, 6 y pico. Aparte Está está bien. A igual está. No, No, esto no lo lo está puso. declarando Sí, pero es lo como mismo, función. es decir, claro, sí, porque no es una función, no depende de Está X. como una constante lo estás. Claro, porque estás Está haciendo bien. cuenta con números. Y Ok, listo. ok. Entonces, es decir, el aplicativo no falló, te hizo bien la cuenta. No interpretaste lo que vos habías colocado, el resultado que te estaba dando. Hiciste es decir, mensaje. Podés usar como calculadora el GeoGebra. Sí, sí. Falló el mono que lo estaba manejando. Claro, El Homo sí, sapiens. sí. Y bueno, pero ese mono está evolucionando, así que Está bien, está bien. tranquilo. Está bien. Bueno, bárbaro. Gracias. Me quedo tranquilo que funciona igual que la versión. Funciona. Bueno, listo. Bárbaro. Gracias. Sí, la ordenada de origen era 6 y algo. Sí. Ahora que vi el Bueno, gráfico. a ver si podemos seguir entonces, porque esto nos enriquece a todos, ¿no? El conjunto lo termino, así, por lo menos hago los conjuntos como para que no nos quedemos, porque por ahí no hicieron algunos compañeros, o chicas, compañeras, chicas que no pudieron resolver o no tuvieron tiempo, y entonces le buscamos la vuelta, ¿no? Acá tenemos un puntito que es crítico, el 3, ¿no es cierto? Y tenemos otro punto que es que es el valor del 0, ¿no es cierto? Donde está ubicada la función anulada, digamos. Entonces, si yo hago a mano alzada, ya no me traigo, o podría traerme, ¿no? Ya que estamos canchereando con esto, a ver, guardo esto, ¿y qué me quedo? Con la función, me faltó, acá me faltó, ahí está.
Entonces yo tengo la función algo así, ¿no? A ver si puedo hacer alguna piratería acá. A ver si puedo hacer algo así. Ahí. Entonces me voy a capturar. Voy a hacer un truquito como para no dibujar yo. Y entonces preguntar así. A ver si lo puedo. Quiero meter la imagen. Acá, profe. ¿Eh? Si tocas Acá. control B. No. Control así, ¿no? Control B. Mayor. Sí. Control B corta, ¿sí vos? Si no pone pegar ahí, ya está. Vos sabés que me gustaría, Este pero que Control está B. acá. Ahí está. Control B. Hice el caso de Control B. Y Sí, siempre funciona eso. porque con el botón derecho lo quise lograr, pero no me dejó, ¿viste? Bueno, creo que con esto tendríamos más o menos como una idea de lo que es la función, ¿no? Esto lo vamos a sacar de acá. Entonces, esta es la función. Entonces, lo que hemos hallado, a ver si puedo enganchar el lápiz, ahí está. Este valor que está acá, el 0, este puntito que está acá, es este, ¿no? Qué desastre. Está muy grueso. Este puntito que está acá es ese, ¿no? Ese es el 0. Pero hay una región a derecha de este valor donde la función es positiva. A ver si puedo agarrar. Estaba con el ratón. Porque yo trabajo con el ratón, con todo lo que tengo a la mano. De este lado coinciden conmigo que es positivo, que la función toma valores positivos. Sí, cuando Y cuando pasa la raíz. claro, cuando pasa de la raíz a derecha son valores positivos. Y entre la asíntota y la raíz, que tengo una zona chiquitita, en esta zona de acá, estarán los valores negativos, ¿no es cierto? Entonces, nos tenemos que preguntar algebraicamente, matemáticamente, cómo hacemos para calcular el conjunto positivo, el conjunto negativo, ¿no es cierto? El conjunto positivo, ¿cómo sería? ¿Qué está pasando? Tengo que plantear la expresión que tengo en alguna parte, la función, básicamente, puede ser que tome la función directamente para arrancar, y diría 2 por el logaritmo de este argumento, sería 2 por el logaritmo del argumento de x más 3 más 4, todo esto, si es positivo, es mayor que 0. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Acá, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama esta expresión? Una inecuación. Inecuación, exactamente. Eso queda claro. Entonces, si es una inecuación, el conjunto de solución, ¿cuántos valores puede llegar a tener? Infinitos. Infinitos, que están justamente, esos infinitos valores están acá, ¿no es cierto? Están representados en toda esta zona, de la raíz a derecha. Entonces yo lo que tengo que hacer es volver a trabajar con esto. ¿Y con qué número me voy a encontrar? Y con este número que está acá, seguro me voy a encontrar con este. Profe, ¿le puedo hacer una consulta ya que está hablando de Sí, ese número? Yo no sí. entendí cómo llegó al valor de x. Igual a menos 2,8646. ¿Qué reemplazó como e? Es 2,71. Tendría Perfecto, que agarrar la la calculadora. calculadora. Bien. La calculadora, ¿no sabés? A ver, vamos a hacer Sí, así. en la científica te tira un valor de e y ¿Cuánto ese te vale? Decime cuánto vale, que yo lo anoto acá. Vale lo que vos ves, 2,71, o alguno que lo saque, a ver. es 2,71828. Se corta. No, Y no, sigue, 2,71828. Eso me da a mí la e. y sigue, porque Ujú. te recorta, ¿no? Bueno, Exacto, sí. Te tiras el bueno, resultado. perfecto. Entonces, este número e elevado al cuadrado
y le hacemos la inversa, 1 sobre ese número elevado al cuadrado, y le resto 3, me da este 2,8646 negativo. Perfecto, profe. Eso es lo que se hace. Bueno, entonces, cuando ustedes trabajan ahora con el conjunto este, lo que van a decir es, bueno, vamos a hacerlo rápido, 2 por el logaritmo de x más 3 mayor que, y el 4 pasa restando, este 2 pasa dividiendo, entonces el logaritmo de x más 3 mayor que menos 4 dividido 2, que va a ser 2, ¿no es cierto? Menos 2, logaritmo de x más 3. Bueno, hasta ahí fui rápido, pero son procesos cortitos, básicos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer acá? Aplicar la definición del logaritmo. Y entonces, ¿cuál era la definición del logaritmo en este caso? Que e a la menos 2, ¿no es cierto? En vez de ser igual, tiene que ser mayor, perdón, e a la menos 2, e a la menos 2. ¿De qué lado está el e a la menos 2? Cuando yo tengo la base del logaritmo e, y aplicando la definición a la menos 2, queda del lado derecho. Es menor que x más 3. Entonces va a quedar la condición como menor que x más 3. Juan, déjame hacerles una pregunta. Ven Sí. que ahí Juan está resolviendo la inecuación para el conjunto positivo. Puso la función mayor que 0. Después no sé si lo va a hacer, pero para el conjunto negativo, la misma función menor que 0. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí. o sea, en ambos casos, ahora está con el conjunto positivo, va a despejar X, ¿no? Sí, siempre. Sí. ¿Y X qué le va a dar X? X mayor y menor que cuánto. Que la raíz. Claro, que la raíz. Claro. Claro, Es esta cuenta que está ahí arriba. Claro, la cuenta que está acá, ¿no es cierto? Esta cuentita que yo tengo acá. Vamos a ver que terminamos en eso. Lo que pasa que, bueno, si no lo hago va a quedar como que... No, yo para ver si se daban cuenta dónde íbamos a parar. Claro. Ahora, una cosa muy importante de esta parte que estaba viendo, que cuando aplican la definición, que a veces no nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? La definición dice el logaritmo en base b de x es igual a a, sí, solo sí, ¿no es cierto? Esta base elevado a la a es igual a x. Y acá hay una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo la base del logaritmo, la base es e a la menos 2 es igual, pero no es igual, porque acá hay una condición que dice que es mayor que, ¿no es cierto? Entonces, este número e a la menos 2 me queda del lado derecho de la notación que estoy construyendo. Y del lado derecho, en la condición me dice que está el menor, porque del lado izquierdo está el mayor, acá se ve la apertura del símbolo de la condicional, ¿no es cierto? Me dice que x más 3 es mayor que lo que hay a la derecha. Por eso tengo que colocar la condición x más 3 mayor, o al revés, e a la menos 2 menor que esto, ¿no es cierto? Ojo con esto, porque esto es importantísimo, porque si no me sale el conjunto al revés. Entonces, aplicando la definición, es esto, lo reescribo, simplemente pongo e a la menos 2 menor que x más 3, y lógico, como quiero averiguar x, este 3 lo paso restando, entonces queda e a la menos 2 menos 3 menor que x. ¿Y cómo se escribe correctamente? Primero pongo x del lado izquierdo, y el x queda claro que es mayor que todo este número. Entonces x es mayor que e a la menos 2 menos 3. Y como dijimos, en algún momento podemos invertir esta fracción, ponerlo como fracción positiva, de potencia positiva. Entonces x sería mayor que 1 sobre e al cuadrado menos 3. Y lógico, es lo que estábamos afirmando. La raíz, este es el valor de la raíz, y los valores de x mayores al de la raíz van a resolver el conjunto positivo. Entonces el conjunto positivo lo ponemos como es un intervalo abierto,
Entonces va desde un rango, con un rango de un número a un número. Entonces, el número se llama e al cuadrado menos 3, punto y coma, más infinito. Bueno, eso es lo que nos tocó. Y eso es lo que va desde acá hasta el infinito. ¿Y el conjunto negativo cómo va a ser? Y lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a llegar a la misma raíz, nada más que va a decir, la condición va a decir al revés. Exactamente al revés. Pero lo vamos a hacer para que veamos la diferencia, ¿no? Porque va a haber una situación para definir. Entonces, por eso vamos a aprovechar también esto. Entonces, conjunto negativo de 2 por el logaritmo, lo copio y bajo ahora el más 4, decimos que es menor que 0. Menor que 0. Entonces, bueno, construimos la numeración, el 4 lo paso al otro término y va, si está sumando pasa restando, entonces sería 2 por el logaritmo de x más 3 menor que menos 4, el 2 pasa dividiendo, entonces me queda el logaritmo de x más 3 menor, y hago la cuenta, menos 4 dividido 2 me queda menos 2. Y según la definición, que dice que la base elevado a la menos 2 es igual al argumento. Ahora, el argumento lo dejo acá, x más 3. Y la base elevado a la menos 2 es así. Pero el argumento es menor que lo que yo coloco a la derecha. Entonces ahora aparece el símbolo menor. Bueno, fenómeno. ¿Qué hago? Despejo. X, entonces el 3 pasa restando, menor que e a la menos 2, menos 3, y si reescribo esto, sería lo mismo que escribir que x es menor que 1 sobre e al cuadrado menos 3. Entonces, el conjunto de solución es este número que es la raíz, y son los números menores que esta raíz, que era 2,8, no sea negativo. Entonces yo puedo decir que el conjunto de solución va desde menos infinito hasta este número. No, porque está de la delimitado por asíntota. la asíntota. Muy bien. Entonces yo tengo que poner en cuidado, ¿no es cierto? Poner ojo con el dominio, ¿no es cierto? Tengo que tener cuidado con el dominio. El dominio de esta función decía, lo vemos arriba para que vean que no es verso, el dominio decía que iba desde menos 3 a más infinito. Lo había escrito al principio nomás. Entonces, puedo caer en un error fácilmente. Entonces, acá va desde menos 3 hasta más infinito. Este era el dominio. Entonces, no va a valer menos 4, no puede valer menos 5. Son los valores menores a este número, pero que tienen un límite, que es la asíntota. Entonces, tengo que reescribir, mejorándolo. Entonces, el conjunto de negatividad viene a estar desde la asíntota, que es menos 3, hasta este número que se llama 1 sobre e al cuadrado menos 3, que vale menos 2,80 y pico, que es negativo también, ¿no es cierto? Lo habíamos sacado, por acá estaba, menos 2,8646, pero yo lo escribo así por hoy. Mañana lo pongo menos 2,86, pero... Entonces, ahí tenemos el conjunto perfectamente definido. Entonces, vimos un par de trucos, la definición con el signo bien acomodado, no perder de vista el dominio porque eso me restringe la función. Y bueno, la raíz ya la mencionamos, vimos que podíamos desplazar la información y no sé qué más pedía el ejercicio, pero creo que ya estaría, No, eso sería todo. Sí. faltaría la asíntota vertical. ¿Cómo podemos decir sobre la asíntota, ¿no? Es decir, ya está listo el ejercicio, pero ¿cómo podemos, digamos, de alguna manera redondear lo de la asíntota vertical? El argumento, es decir, ¿qué significa que yo tenga una asíntota vertical? Que la función, miren acá la función, ¿no? ¿Hacia dónde va la función cuando se arrima a este numerito? Va creciendo a la derecha.
Mirá para el lado de la izquierda, cuando se pega a la curva punteada. ¿A Aproxima al dónde menos va? 3. A menos infinito va, ¿no? Sigue para abajo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Y Sí. infinito está definido? No. No, ¿no es cierto? No está definido. A la derecha va viajando, navegando, la veo que tiene una representación, está todo bien en la derecha. Pero cuando me aproximo a esta raya vertical, que la vamos a llamar asíntota vertical, le podemos poner ya si quieren, esta es la asíntota vertical, ¿y dónde está? En x igual a menos 3, por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Cuando yo me aproximo a la asíntota, la función tiende, en este caso, al menos infinito, puede ser que la función vaya al más infinito, y decimos que acá no está definida, porque no la toca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con eso, con esta expresión? Entonces, cuando ustedes tienen la función 2 por el logaritmo, vamos a escribir a x más 3 más 4, esta es la función f, esta es la función f de x. Si este valor del argumento, si este valor es igual a 0, ¿qué pasa con esta función? ¿Está definida? No está definido. No, No. porque tiene que ser mayor a 0. Claro, ¿no? No está definida. Entonces, si decimos que no está definida, ¿dónde no está definida? Entonces, decimos, si x más 3 fuera igual a 0, esto me está diciendo que x sería igual a menos 3. Bueno, en menos 3, en x igual a menos 3, yo tengo la asíntota vertical. ¿Por qué va a ser así? Porque no hay un número, yo tendría que hacer una cuenta a un número que me dé 0, ¿no es cierto? Elevado a un número que me dé 0, que sea igual a 0. Y no tengo un número, no existe un número, ¿eh? Ni positivo ni negativo. O sí, lo estoy diciendo mal, a ver. No No, existe. para ninguna Está bien, base. ¿eh? Para ninguna Claro, base. la base elevado a un resultado me tiene que dar el argumento. Entonces, no tengo esa posibilidad. Entonces, no existe, podemos poner que no existe, se escribe así, no existe el logaritmo o el logaritmo natural de 0. No existe el logaritmo. Entonces, como no existe, entonces ahí, en ese valor de x, implica una asíntota vertical. En este caso nos tocó, y entonces me dicen, pero ojo, porque le está sumando un 4. Bueno, infinito más 4, ¿cuánto es? O más infinito o menos infinito, ¿no? ¿Cuánto es el infinito más o menos un número? Nada, no existe. Entonces, Infinito, sigue siendo infinito. claro, ¿se dan cuenta? Entonces, tengo que mirar en esta etapa de sus vidas, ustedes tienen que mirar la tendencia, quién predomina. ¿Quién predomina en este renglón? ¿Quién es el que maneja el renglón, ¿no? Entonces, como les dije, el 4 hace un corrimiento, el 2 puede ser que la amplifique para arriba un poquito, para abajo, pero la curva responde a esta expresión. ¿Y dónde lo vimos? En la familia de curvas, ahí lo vimos. Eso fue lo que nos dio la información. Tenemos una familia de curvas que responden a la misma ley, x más 3, x más 3, x más 3, ¿no? Multiplicado por la constante. De eso se trata, esta parte de la matemática. Entonces vamos a estudiar muchas veces lo que le está pasando al dominio, a la imagen, al conjunto de cero. Bueno, la imagen ni la tratamos, ¿no? Pero la imagen hace falta que definir la imagen de esta función. Todos los reales. La imagen, claro, la imagen de estos son todos los reales, ¿no? La imagen de F, ponemos así, son todos los reales porque a cada punto que nosotros elegimos un punto por acá, tenemos una correspondencia en el eje X y en el eje Y, ¿no? Si elijo un punto de por acá, bueno, acá tengo una correspondencia del eje X
y por acá tengo un valorcito en el eje Y. Entonces, hay una correspondencia biunívoca, así se habla, se dice, y entonces yo tengo puntos. Bueno, cada punto pertenece a la función representada, y ya con eso cerramos el tema, ¿no? Creo que hicimos un repaso, vimos la logarítmica, y bueno, podemos pasar a otra pregunta, a otro ejercicio, no sé, a otra cosa. ¿Qué Yo les diría parece? que No para escuché. hacer consulta sería el lunes, Bueno, habría que ver el tema de composición inversa, a ver si llegamos. bueno, la inversa estuvimos viendo, la composición de funciones, ¿vos tenés algo preparado o Sí, sí, está la clase preparada, sí. querés que te deje la pantalla? Dale. Dale, listo, ahí estamos. Bueno. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Ya llega, ya llega. Ahí va. Bueno. La composición de funciones. Va a ser algo de este tipo, ¿sí? Si nosotros tenemos una variable x, ¿sí? Y le aplicamos una función, por ejemplo, la llamamos g. ¿Qué vamos a obtener? Acá. G de X. ¿Cómo? G de X, ¿no sería? G de x, ¿no? Claro. Acá Sí. obtenemos g de x. Y si a g de x le aplicamos otra función, por ejemplo, la llamamos f, ¿qué les parece que vamos a obtener? Gx a la F. F, F, G de F de X. G de X. f De G de X. de g de x, ¿sí? Entonces, de esto se trata, tenemos una variable a la cual le aplicamos una función, obtenemos una función. Si a esta función g de x le aplicamos otra función, en este caso la llamamos f, obtenemos una composición. Esto es f compuesta con g de x. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de encontrar un camino directo para dado la variable x, obtener una composición, ¿sí? Se escribe de esta manera, f, un cerito, ¿sí? Compuesta con g. Esto quiere decir f compuesta con g. Al revés, si escribo primero la g, sería g compuesta con f. Y esto sería, se escribe de esta manera, o también f, como estaba arriba, ¿no? De g de x. Ahí está. Vamos a ver con un ejemplo, por ejemplo. Ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a x al cuadrado. Y que g de x es igual a 2x más 4. X más 4. Bueno, a ver un valor de x, ¿cuál puede ser? Bueno, x igual a 8, ¿sí? Tomo un valor de x cualquiera, x igual a 8. ¿Y qué quiero hacer? Encontrar cuánto da f compuesta con g. Escrito de la misma manera, sería f de g de x. Ahí está. Entonces, si yo tomo el valor de 8 y le aplico la función g, ¿sí? ¿Qué quiere decir que le aplico la función g? Que hago 2, 2x más 4. 2 por 8, 2 por 8 más 4. más 4, ¿verdad? ¿Cuánto da esto? 20. 20, ¿no? O sea que si a 8 le aplico g, esto me da 20. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Esto quién sería el 20? Sería g de x. G de x, ¿no? G de 8 en realidad. Sí. Claro, g de 8. Si a esto le aplico f ahora,
estaría hablando de que al resultado que me dio ahí, le aplico la función f, que f es x al cuadrado, ¿no? Esto 20 sería cuadrados 20, sería. 400. 20 al cuadrado. Entonces esto sería 400, ¿no? Ahí está. Entonces, esta transformación es la transformación que se llama f compuesta con g, o la escribo de otra manera, que es equivalente f de g de x. ¿Vamos hasta ahí más o menos? Sí, profe. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, profe, le hago una pregunta? ¿Por qué reemplaza el 20 como si fuera f de x y cuando f de x es x al cuadrado y x en principio era 8? Ese pasaje no lo entendí. Lo que es 8 es un valor de x que cualquiera tomo, ¿no? Entonces, al 8 lo aplico en la función g, lo reemplazo acá. 2 por 8, 16 más 4, 20. Perfecto. A este 20 le aplico la función f. La función f dice que a la x la tengo que elevar al cuadrado. Bien. 20 al cuadrado, 400. Pero x no sería 8, que es el principio, o sea, ya pasa a ser 20 en vez de 8. No. Ya cuando se porque compone ahí es 20. A quien le estoy aplicando la función f no es al 8, es a g de 8. Listo, ¿Eh? perfecto. No estamos resolviendo las dos de arriba, estamos resolviendo f compuesta de g. Pues por ahí se confunde porque primero las dos resolvés sueltas. g. No, primero resolvés g y después le aplicás a eso el valor de f de x. Bien. Siempre en ese orden, ¿no, profe? Siempre, cuando me dicen f compuesta con g, siempre en ese orden. Si me llegan a decir g compuesta con f, va a ser al revés. Pero nosotros lo hicimos para un valor particular, que es 8. Tendríamos que encontrar una forma general. Entonces, si f de x es igual a x al cuadrado, y Claro, g de x, ¿cómo? no, con respecto al orden. No le puedo aplicar f a lo que no sé el resultado de g de x. Primero tengo que resolver g de x. Claro, primero resolver g de x. Claro. Y a g de x le aplicás la función f. Entonces, lo escribo otra vez. F de x es x al cuadrado y g de x es 2x más 4. Entonces vamos a tratar de hallar una función general. F compuesta con g. Sería f de g de x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, sería f. Estamos tratando de hacer lo mismo que antes, que lo hicimos con un ejemplo numérico para una x particular para que no sirva para todo. F de g de x. ¿Quién es g de x? 2x más 4. ¿no? 2x más 4. Otra vez voy. F compuesta con g, que está escrito de otra manera. F de g de x. F de g de x. Es f y g de x. ¿No vale 2x más 4? Sí. Bueno. Sí. Y entonces, ¿a qué es igual a esto? ¿A qué es igual esto? Y bueno, voy a aplicarle esto, 2x más 4 a f. ¿Sí? Entonces, donde dice la x, ¿qué les parece que nos va a quedar? Queda todo eso elevado al cuadrado. 2x más 4 elevado al cuadrado. Claro. ¿Sí? 2x más 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tomé esta función g y la reemplacé acá, donde está la x. Porque f lo que hace es tomar la x y elevarla al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Fíjense, para x igual a 8, ¿sí? Si yo tomo para x igual a 8, f de g de x es 2x más 4 al cuadrado. Acá sería lo mismo que antes, pero... Y si está bien hecho, tiene que dar lo mismo, ¿no? Sería 2 por 8 más 4 al cuadrado.
2 por 8 es 16, ¿no? Más 4, 20. Al cuadrado. Esto da 400. ¿Sí? Bueno, si se entiende, vamos a hacer al revés. G compuesta con F. O sea que esto sería G de F de X. Esto sería G de F. ¿Quién es F? X cuadrado. X al cuadrado. Entonces, el resultado de G compuesta con F, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar X al cuadrado, ¿sí? Que es F, y la voy a reemplazar en G, acá, en todos los términos que tengan X. ¿Cómo les parece que va a quedar? ¿Todos los términos te referís a 2X y el más 4 aparte? No, todos los términos que tengan X, donde aparece la X. Ok. 2 por X al cuadrado más 4 sería, ¿no? 2 por X al cuadrado más 4. Entonces, esta sería F compuesta con G, y esta es G compuesta con F. ¿Se Profe, ¿y entendió? ahí se reemplaza solamente la X o es el término que tiene la X? O sea, ese cuadrado de X Sí. está reemplazando solamente la X, no al término. No, solamente a la X. Solamente a la X. Vamos a hacerlo acá para que el ejemplo numérico, ¿no? Fíjense, si a 8, el mismo que antes, ¿no? Le aplico F. F es X al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Qué obtengo? Sí, 64. 64. Sí. Esta es G de X, ¿no? F de X, ¿no? Esta es F de X. Ahora, F de X le aplico G. ¿Sí? Aplicarle G, que es hacer 2 por X. 2 por 64. Y 2 más por 4. 64 más 4, claro. Más 4, ¿no? 68. Esto es 2 por 64 más 4. ¿Cuánto da esto? 132. 132. 128, 100. 132, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora voy acá que encontramos la expresión general. Una expresión para cualquier valor. Para X igual 8. Esto es 2 por 8 al cuadrado más 4. Esto es 2 por 64 más 4. ¿Cuánto nos da? 132, ¿no? Nos dio lo mismo, ¿no? En vez de aplicar una función y después aplicar otra, aplicamos la fórmula que encontramos, la fórmula general. ¿Va bien? Esto hay que practicarlo igual, ¿no? No, con un ejercicio solo no vamos a... Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, ¿qué vamos a ver? Casos más generales como la composición de G y compuesta F, ¿no? Que es un poquito más compleja. G compuesta F lo vimos recién. No, sí, ya Los sé, pero dos casos, digo sí. que en ese caso, digo, se ve más seguido, digamos, para en la dos. práctica. Mirá, ¿sabes para qué nos va a servir esto? Esto, hecho de esta manera, no toma un significado muy importante. Esto va a tomar un significado importante cuando veamos el capítulo de funciones diferenciables, que el título más conocido de funciones diferenciables es derivada. ¿Sí?
Cuando tengamos una función que no sea simple, que sea una función metida dentro de la otra, las derivadas se resuelven aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Y entonces es ahí donde cobra más significado esto. No sé si te referías a eso. ¿Podemos tener dentro de otra función de g de x o hasta ahí ese límite? No es el límite, pero bueno, la idea es ir de a poquito, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver si podemos participar todos, así nos damos cuenta si estamos entendiendo o no. Un ejemplo 2. Vamos a tener una función f de x, que puede ser en este caso la función 1 sobre x. Y vamos a tener una función g de x, que va a ser, por ejemplo, x menos 4. ¿Saben lo que es muy importante? En el caso anterior, f era x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de x al cuadrado? Todos los reales. Todos los Todos reales. reales. Y la otra era 2x más 4. ¿Cuál es el dominio de 2x más 4? 4, ¿no? ¿Eh? Real es el dominio. Todos los reales. ¿Sí? Y de la función compuesta, cualquiera de las dos que hayamos, una era 2x más 4 al cuadrado y la otra era 2x cuadrado más 4. ¿Cuál es el dominio de estas dos? Todos los reales en las dos. Todos los reales. O sea que ahí no hay ningún problema. Fíjense, ¿cuál es el dominio de esta función? De f. Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0, ¿no? ¿Y el dominio de g? 4. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Bueno, es importante esto, a la hora de componer funciones. A la hora de componer funciones, esto es importante. Vamos a hacer esta composición. F compuesta con G, que es lo mismo que poner F de G de X. O sea, F de G de X es F de ¿cuánto? De lo que valga G, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale G? Menos 4. X menos 4. X menos 4. ¿Sí? Entonces, esto va a dar como resultado aplicarle F. O sea, esta que está acá, esto que está acá, X menos 4, se lo voy a decir en un lenguaje matemático. La función G se la enchufo a la función F. 1 sobre x menos 4. 1 sobre x menos 4. Claro. Ahí está. Bien matemático el término. A la función G, a esta G, se va de derecha a izquierda. A esta función se la enchufo a esta. Esto lo enchufo acá. 1 sobre x menos 4. ¿Cuál es el dominio ahora de esta función compuesta? Dominio de f. Los reales menos el 4. X menos 4 tiene que ser... Todos los reales menos el 4. Todos los reales menos el 4, ¿no? Porque ¿qué pasa con el 4? No está definido. No, el denominador, este denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? Claro, pues no se puede dividir al 0. Claro, no se puede dividir por 0. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer G compuesta con F. G compuesta con F. Eso es igual que decir que hacemos G de F de X. O sea, hacemos G. ¿Y cuánto vale X? F de X, perdón. 1 sobre X. 1 sobre X. G de 1 sobre X. Entonces, ahora, con el mismo lenguaje matemático que antes, esta función 1 sobre X se la enchufo a G. ¿Qué les parece va a quedar? 1 sobre X menos 4. 1 sobre X menos 4. Claro. 1 sobre X menos 4. ¿Cuál sería el dominio de G compuesta con F? Todos los reales menos 0. Todos los reales menos 0. Todos los reales, con el mismo criterio que antes,
con el mismo criterio que antes, que no se puede haber división por 0, sería todos los reales menos el 0. ¿Vamos con esto? Algo para destacar que Dale. fíjense que la función y su inversa no comparten los mismos dominios, ¿no? Claro. La función y su compuesta no comparten el mismo dominio. No tienen por qué ser iguales. Pueden ser que sean iguales los dominios de acuerdo a la función, pero en este caso se observa claramente que no es uno espejado del otro, o que comparten el mismo comportamiento, ¿no? Me voy a la guía. Y esto de saber el dominio tiene un sentido. Es decir, cuando le digan que exploren la función desde izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito, para hacer un cálculo matemático, bueno, no van a poder hacer algún cálculo. En este caso, para cuando valga el 4 en la primera función, f o g, o en el segundo, g o f, para cuando x valga 0, ¿no? Es decir, van a estar excluidos. Por ahí, tal vez, ahí haya una recta, una asíntota vertical. Entonces, va a haber restricciones. Y eso es lo que tienen que descubrir estudiando el dominio. Que es una cuantita corta, ¿no? Es decir, ver si hay alguna restricción. Bueno, nos vamos a la guía. El ejercicio 36 tiene A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Nosotros vamos a hacer acá el A y el B. Ustedes van a practicar con el C, D y E. Y bueno, y las dudas las vamos a responder el lunes, ¿sí? Vamos a hacer la apuesta del común el lunes. Bueno, vamos primero. F de x es x cuadrado menos 1. Al alquiler y lo de espera. Y g de x es 2x más 1. Le vamos a hacer f compuesta con g. O sea, f de g de x. O sea, f de g de x. ¿Quién es g de x? 2x más 1. 2x más 1. ¿Sí? 2x más 1. Entonces, volvemos a esta cuestión. Esta g se la voy a enchufar a f. Esa g se la voy a enchufar a f. ¿Qué me va a quedar? Te pregunto por entender. X cuadrado menos 1. No, más 1. A ver, ¿qué me queda? 2x al cuadrado. Claro, 2 por x al cuadrado más 1 sería. No, toda la función se la enchufo acá, donde dice x. 2 por x al cuadrado. 2x más 1 Claro. al cuadrado menos 1. Profe, ¿por qué quedaría ese menos 1 por afuera? En el enunciado g es 2x menos 1, pero igual seguirlo así, está todo bien igual. Porque ¿es menos 1? El enunciado dice 2x menos 1, pero igual... No, lo corregimos, total. Lo corregimos, lo corregimos. No, lo corregimos para que quede bien. 2x menos 1. 2x menos 1. Tenés que cambiarlo también donde está la flechita esa. Sí. Vamos a corregir acá y vamos a corregir acá. Exacto. Entonces, f de g está diciendo que f depende del argumento de g, es decir, de lo que está definido g, que en este caso es 2x menos 1. Y donde diga x en f, se le asigna lo que vale g. Si x está a la 1, bueno, el g a la 1. Si x está a la 2, g a la 2. Si x tiene, si f tiene afectada una raíz, un radical, bueno, a g le aplico el radical. Es así de simple. Entonces ahora ustedes, para resolver eso, tienen que resolver el binomio, ¿no? Y dejar la nueva expresión, pero no interesa en este caso resolver esa cuenta, sino más bien entender el procedimiento. Algo que seguramente vas a querer comentarle, Fabián, el dominio, ¿no? Que no lo dijiste. Sí. F y G. El dominio de f de g de x. Miren, díganlo ustedes, porque es fácil.
A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Y por qué? ¿Por qué lo que dicen, no? Sin hacer ninguna cuenta. Todos los reales. ¿Por qué? Todos los reales, pues es ¿Y una. potencial, profe? El cuadrado. Claro, un número al cuadrado restado 1. ¿Y qué Claro, tipo de está función menos es? uno. O positivo o negativo voy a tener el mismo número. Es una cuadrática. Decímelo en una inglés, porque en castellano Claro, no pero lo entiendo. más general, es una cuadrática, sí, pero más general, ¿qué función es? O sea, Lineal. Empieza con poli. Termina Un con nombre. polinomio de grado 2. Claro, es un Polinomio. polinomio, claro. Por ahí dijeron una lineal, ¿no? Una lineal no es. No, no miren el x menos 1 del argumento, miren el Tampoco. cuadrado arriba, ese polinomio va a ser de grado 2, ¿no? Cuando Claro, elevan cuando el desarrollas primer, el binomio. claro, cuando resuelve el binomio es un polinomio de grado 2, entonces, Bueno, ahora vamos a hacer G compuesta con F, o sea, G de F de X. O sea, G, ¿quién es F de X? X cuadrado menos 1, ¿no? claro, X cuadrado menos 1. Entonces, X cuadrado menos 1 la vamos a enchufar en G. Entonces voy a G y digo, es 2, ¿sí? ¿y con x qué hago? En vez de poner x, ¿qué pongo? ¿Qué ponemos? Cuadrado. X al cuadrado. Pongo f, ¿no? Lo que vale f. X cuadrado menos 1, ¿sí? Y sigo Y escribiendo seguimos. lo que Menos diga g, 1. la ley de g, claro, es así. ¿Cuál es el dominio de esta? Todos los reales. Todos los reales. Dominio de G compuesta con f de X son todos los reales también. Quiero hacer una pregunta porque me voy a olvidar. Tomás Cristaldo, ¿estás en la sala? Sí, está. Ah, porque este muchacho el otro día me avisó que no tiene acceso al aula, no sé por qué. ¿En serio? Sí. A mí me pasó lo mismo hoy. ¿Escribiste, estuvo Tomás? igual. Tomás, ¿escribiste a Ingeniería que te envié el mail? ¿Pero no están en las aulas? Y él me dijo que el lunes me dijo que no tenía acceso. A ver, me voy a infiltrar. Profe, a mí me pasó lo mismo. Yo de hecho entré tarde porque no podía entrar al campus. Me tuvieron que pasar por WhatsApp ¿Noemí? el Zoom. ¿Noemí sos? Sí, creo que. ¿Quién está hablando? Yo soy Wanda. Wanda Enríquez. Ah. No, a mí todo bien, ¿eh? No, o sea, porque te pregunto, porque en el cuatrimestre pasado también tenías problemas para entrar al aula, digo, capaz que es una cuestión. Enrique, Pero igual es otro problema, me parece. Una cosa es entrar a esta reunión y la otra, creo que entendí, que no puede entrar al campus. No, pero el campus a veces anda súper mal, pero si tenés acceso al aula normalmente, en cualquier momento, no hay problema. Yo no podía ingresar ni al aula ni al campus. No sé por qué. Y yo pensé que ¿Pero hoy? Hoy. Ah, bueno, Hoy. porque la página andaba mal. Entonces Hoy sí estuvo raro, mal. Bueno. Yo me re desesperé, por eso llegué tarde y... No te desesperes porque esto es así. Yo también vi que no podía entrar. Le mandé un mensaje a Juan, pero no me desesperé porque ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Bueno, hicimos F compuesta con G, G compuesta con F. También podemos hacer F compuesta con F. ¿Cómo será esto? Sería F. Es cierto. ¿F de quién? Y de F. De F, ¿no? F de F sería. Sería todo al cuadrado. Sería la función f, entre paréntesis al sería cuadrado. F de quién? X al cuadrado. X al cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. F de X al cuadrado menos 1. Entonces, este X cuadrado menos 1 se lo voy a enchufar a F. ¿Qué me va a dar? X al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. X al cuadrado menos 1. Menos 1 al cuadrado. Todo al cuadrado. Y sigo, ¿no? Menos 1, ¿no? Sí. Bueno.
qué colorinche. Dominio de f de x. Profe, ¿por qué menos uno? Eso es lo que iba a preguntar. Porque está compuesta. Porque está compuesta. Yo fuera de la reemplazo X. toda esta expresión. Claro. Mirá, yo reemplazo toda esta expresión que es f, lo reemplazo en f. Donde dice x pongo todo esto. Claro, pero te falta Esto el lo 1. enchufo en f, pero donde está la x. Claro, lo reemplaza Menos 1 donde esta dice parte. x cuadrado. Pero falta reemplazar el otro Ah, sumando. tenés que razón, es sí, distinto. sí, sí, sí. Claro. Bueno, ¿cuál es el dominio de esto? Todos los reales. Todos los reales, claro. Todos los reales. Vamos a hacer G compuesta con G. O sea, G, GG. GG, sí. Pero con G. GG con G. Entonces esto sería G, Depende de entonces la variable es 2x menos 1. 2x menos 1, claro. Claro. 2x menos 1. Entonces, Ahora, 2x menos 1, 2x Sería- menos 1 se la voy a enchufar a G. Si les gusta este término enchufar, si no lo cambio. Entonces voy a la fórmula de G y es 2 asigna y apareció la X, ¿no? Sí. Entonces, ¿P de X qué pongo? ahí. 2x menos 1. 2x menos 1. Claro. 2x menos 1. Y sigo, ¿no? ¿Qué más dice? Menos 1. Menos 1. Bárbaro. ¿Cuál es el dominio? Todos de los G, reales. de G de X. Todos los reales. Bueno, ya ven que hay que prestar un poco de atención con esto, pero no es que sea. No es que sea fabricar una bomba de neutrones. No es algo raro. Lo que sí después, cuando ustedes practiquen, después rehagan esto como siempre, ¿no es cierto? Cuando cortemos, sigan haciendo los ejercicios, desarrollen estos cuadrados y desarrollen esta factorización para dejar un polinomio ya reducido a modo de práctica, porque después lo van a tener que hacer para cuando deriven. Entonces ahora es una oportunidad bárbara para poder desarrollar estas cuentas, expresar, por ejemplo, esa que va a dar de orden cuarta, ¿no? La tercera función, que está en celeste, x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado menos 1, le va a dar una x cuarta, ¿no? Le va a dar x cuarta menos 2x cuadrado. Entonces, hagan esas cuentas, verifiquen. Y para las derivadas nos conviene desarrollar y dejarlo en la expresión canónica, digamos. En polinómica. En la polinómica. Polinómica, claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando desarrollemos el polinomio, lo desarrollen ustedes también, al polinomio, al derivar, derivás un monomio. Entonces va a ser menos engorroso. En cambio, en este momento vos tenés un paréntesis elevado al cuadrado, ¿y cuál es la solución de ese paréntesis? Y va a ser complejo. Entonces, para no caer en una zona gris, la mejor receta que les puedo dar es desarrollen eso y rápido. Rápido, quiere decir en un Perdón, minuto. se está grabando tiene que todavía, estar hecho. ¿no? ¿Cómo? Está grabando, ¿no? No sé porque yo no tengo acceso a la. Bueno, para que voy para atrás, dejo compartir porque Supongo que sí. no lo veo yo. No está, me parece que no está seteado. No, sí, decía grabando. Sigue grabando. Dice en el margen izquierdo, arriba. Sí, grabando. La verdad que no estoy atento a. Perdón, a mí me sacó y me volvió a dejar entrar. No sé si tomaron lista o no, se me congeló por un Sí, tiempo. vos no te hagas problema por eso. Ok, gracias. Federico Costa. Sí. Te ponemos el presente, Federico. Muchas gracias, porque se me congeló la pantalla y lo escribí en el chat. Y ahora me volvió a reconectar solo. No sé si es por un tema de tiempo de sesión. No. Pero estaba No tengo presente. Tenías el. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos con este último de práctica y después les dejamos 3 para que hagan ustedes y nos consulten y lo pongamos en común el lunes. Bueno, f de x es 1 menos x al cuadrado y g de x es 1 sobre x. Entonces, primero, f compuesta con g, que es f de g de x, que sería f de g de x es 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x. Entonces, ahora esto...
pido gancho. Dale. Nos estamos olvidando de visualizar los dominios de F y G, ¿no? Bueno, el dominio de F, ¿cuál es? De la cuenta, para que tengan ustedes. Todos los ¿no? reales. Todos los reales. Y el dominio de G. Reales menos 0. Reales menos 0. Bueno. Acostúmbrense a eso. Es decir, es algo que sale rápido, pero no dejen de citarlo en el examen. No dejen de colocarlo. Tampoco veo la pantalla, perdón. Examen. Cuando tengan examen. No veo la pantalla, sé que la están compartiendo. ¿Hay examen de esto? Y no sé si esto, pero ¿no? El examen parcial, claro. Tenemos 2 parciales. Es un mal chiste. No. Cuando llegue el momento, que va a ser dentro de 1 año y medio, pero dentro de un tiempo va a ser, cuando llegue ese momento, no olviden esto. Escriban los dominios, sean ordenados, utilicen varios renglones, no arriesguen. Entonces, la mejor manera es desde ahora comenzar colocando los dominios, desarrollando, sean claros para ustedes y para el que va a corregir, para el que va a leer, ¿no? Entonces, por eso les estoy mostrando, les estoy diciendo tips para poder aprobar un parcial. Así que no olviden el dominio. Después les voy a decir otros tips. A medida que lo vaya viendo, les voy diciendo. Bueno, vamos con esta. ¿Qué nos quedaría? 1 sobre X la vamos a enchufar en F. ¿Te quedaría 1 sobre 1 menos X al cuadrado? A ver. No, 1 menos. 1 menos. Ahí la F dice 1 menos. Y lo que vale X, en vez de que diga X, ahí va esto. La otra función. Ahí, ¿no? Sí. Bárbaro. En vez de que diga X al cuadrado, va 1 sobre X y por supuesto le va al cuadrado. Ese no lo entendí, profe. Y vos fíjate, G de X es 1 sobre X, ¿está bien? Sí. Bueno, nosotros vamos a F y F que dice 1, el 1 está acá, 1, menos, y dice X. Lo que hace F es ZX se le va al cuadrado, pero nosotros le enchufamos G, que es 1 sobre X. Lo reemplazás en X. Mira, donde dice X reemplazamos esta. Yo lo que haría en este ejercicio, en este solo, Sí. Profe, perdón, está compartiendo pantalla. Voy a salir y vuelvo a entrar porque no la veo. Bueno. A la F de X que dice 1 menos X al cuadrado, en este caso, ¿no? Pero pasa que tenés que escribir. Esa X al cuadrado, la X la pondría en rojo. La escribiría le remarcaría arriba con un color rojo. Y a la G la escribiría en rojo también, 1 sobre X, como para que ellos se den cuenta que lo rojo va con lo rojo, es decir, pero sirve para el F, ¿no? Porque ahora lo voy a hacer acá así, por no. ahí, qué sé yo, claro, poner. Entonces, en la F hay una X, que está elevado a un exponente. Bueno, esa X, el exponente no, la X la voy a reemplazar por lo que vale G. ¿Qué es esto? 1 sobre X. Que es 1 sobre X. Ahora, ese 1 sobre X que yo incorporé en la expresión de F, me encuentro con que el X, esa función estaba elevado al cuadrado, entonces no me puedo olvidar de ese cuadrado. Por eso es que él pone entre paréntesis 1 sobre X elevado al cuadrado. Bueno. No sé si se entiende, ¿no? Yo creo que aparte, los que hicimos antes salieron, no sé por qué. Sí, bueno, pero viste, cuando vos ponés un cociente de este tipo, genera un trastorno, ¿viste? ¿Cuál es el dominio de esta función compuesta? Todos los reales menos 0. Todos los reales, menos, como la X está en el denominador, menos el 0. Bien. Y si vale, yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Y si X vale 1. Está bien. Sí, que vale. Hace la función. La anularía, profe. Sería válida. No, yo quería saber nada más, está bien. Claro. Sí, claro. No, 1 menos 1. La función es 0 en ese caso. Y vale 0, listo, está bien. Y es un valor posible, está bien. Bueno.
Están atentos, están atentos. Bueno, mientras ustedes charlan así, o comentan otra cosa, me apuro para poder hacer más cosas, ¿no? Ahora G compuesta con F. Es G de F de X. O sea que es G, ¿y F cuánto vale? 1 menos X al cuadrado. 1 menos X al cuadrado. ¿Sí? 1 menos X al cuadrado. Entonces, ahora 1 menos X al cuadrado, que es F, se la vamos a enchufar a G. Entonces voy a G. G es 1 menos como numerador, ¿no? 1. Dividido X. Miren G, 1 sobre, y en vez de colocar X hay que Claro. colocar F. Entonces, ¿qué ponemos? ¿1 sobre qué? 1 menos X cuadrado. Claro. Claro. 1 menos X al cuadrado. Porque la G tiene en su denominador una X que está elevado a la 1. Entonces, la F va a quedar a la 1. Es decir, entonces queda 1 menos X al cuadrado. Ya está. Y el dominio. ¿Y cuál es el dominio? Todos los reales menos 1. Es difícil, ¿eh? Esta es más difícil. Todos los reales, porque estamos de acuerdo que... Y 1. No escuché. Menos 1 y 1. Ajá, más menos 1, está bien. Claro. Claro, porque el menos 1 elevado al cuadrado también me lo anula. ¿O no? ¿Puedo poner el módulo de 1? Sí, podés ponerse. No inventen, no. Pero bueno. Traten de no meterse en problemas. No inventes. Inventen. Inventen, ese está bueno. Pero estaría mal si pongo módulo de 1. Te voy a poner un insuficiente. El módulo de 1 no es siempre positivo, ahí está el menos 1. Claro, chicos, el módulo de 1, ¿cuánto vale? 1. 1. Traten de no confundir conceptos, ¿sí? Entonces está mal si pongo módulo de 1. Claro, está mal, claro. Porque vos tenés dos Porque valores. acá tenés que excluir elementos. Claro. No una función. Si Claro. aplicas módulos, está. Pero tenés que excluir elementos. Bueno, F con F, o sea, F de X, o sea, F de 1 menos X al cuadrado. Entonces ahora, 1 menos X al cuadrado se lo voy a enchufar a F. ¿Sí? ¿Y F qué dice? 1 menos X al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a poner en vez de X? X a la cuarta. No. Mirá, esta expresión que es F, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es F. Esto que está acá. Esto lo tengo que enchufar acá. Entonces, 1 menos. Y donde está la X, enchufo esto. Claro. 1 menos X al cuadrado. 1 menos X al cuadrado, claro. Claro. 1 menos X al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales. De F de X. Claro, ¿por qué todos los reales? Porque hay una potencia. No hay fracción, no hay nada. No, porque hay una potencia, no, porque podemos escribir otra cosa que tenga potencia y que no sean todos los reales. ¿Qué tipo de función es esta? No, Polinómica. Polinómica. Polinómica, claro. Y por último, G con G. O sea, G de X. O sea, G, me fijo, ¿quién es G de X? G de X es 1 sobre X. Eso. Entonces, este 1 sobre X lo voy a enchufar en G. Entonces voy a la función G y digo, la función G es 1 sobre X. Pero en vez de X, ¿qué voy a poner? 1 sobre X otra vez. 1 sobre X, claro. Sí. Y 1 dividido 1 sobre X, ¿cuánto da? Eso da X. Claro. Exacto. Sí. Entonces G con G nos da X. ¿Cuál es el dominio de G compuesta con G de X? Todos los reales, ¿no?
¿Qué función es esta? Igual X. Identidad. Identidad, claro. Muy bien. La función identidad. La función identidad, claro. Bueno, a ver. Bueno, a dejar esto ahí. Bueno, nosotros hicimos el 36 el A y... No, hicimos el A. Estoy viendo que vos tenés 2x más 1 ahí. Sí, 2x más 1, sí. Es lo que vos habías dicho al principio. Yo tengo Sí, 2x menos 1. Bueno, es No el importa. A y el B con algunas modificaciones. Les queda para hacer el C, el D y el E. ¿Está bien? Esto les queda para practicar y bueno, después lo pondremos en común. Lo pondremos en común el lunes, ¿sí? Vamos a utilizar una parte del lunes para hacer práctica. Bueno. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, a ver si avanzamos un poquito. Función inversa. Algo sabemos de función inversa, ¿no? ¿Qué sabemos de función inversa? Hablamos el día miércoles. Hablamos ¿no? el lunes, ¿eh? El lunes, perdón. El lunes con la función logaritmo. Que es la como el exponencial. espejo de la primera función. Es simétrica de una recta. variable. Bueno, Claro. sí, Y se hacía un cambio de variable, ¿no? claro. Bien. Bueno, entonces vamos a partir a ver si se entiende de esta manera. Nosotros siempre que hablamos de funciones decimos que tenemos un conjunto, ¿sí? Que es el dominio. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Sería de exponencial y logarítmica? Sí, lo que vimos, vieron que pusimos una exponencial, intercambiamos las variables, después despejamos la i y llegamos a la logarítmica. Ujú. Y después hicimos al revés, pusimos la logarítmica, cambiamos las variables, despejamos la i y llegamos a la exponencial. Claro, Eso es el eso. proceso de Para- sacar la función inversa. Cuando Pero uno halla la raíz de la logarítmica o la exponencial, obtienes la inversa. No, pero No, tiene nada pero que no ver la la raíz. Ah. La raíz Creo que no es sería, digamos, si una función le das valores de x y te devuelve valores de y, la función inversa no sería que le des valores de y y te devuelva los de x originales, Tal digamos. cual, tal cual. Era enrocar las variables. Claro. X por y por x.